Bienvenidos a la Capacitación Nacional de Coordinadores de Equipos Básicos en Campañas de Evangelización. Segunda sesión. Ustedes han sido convocados por sus presidentes conferenciales de Testimonio Cristiano. Ellos han estado muy activos, invitándoles y procurando que pues cada vez más hermanos se sumen a estas capacitaciones. Es una serie de capacitaciones que estamos iniciando ya desde el mes de abril de este año, y bueno, desde el año pasado, varios de ustedes ya tomaron la capacitación celular. Esta capacitación se impartió a las 6 conferencias en diferentes ámbitos, y varios de ustedes estuvieron. Lo que estamos ahorita, de lo que estamos siendo parte es la segunda fase de esta capacitación. Lo que no queremos, hermanos, es que se quede en teoría solamente. Lo que buscamos es aterrizar todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Muchos de ustedes son apasionados por los grupos celulares y eso, en lo personal, a mí me da mucho gusto porque, pues, eso es lo que requiere la obra del Señor, pasión, ¿verdad? Pasión para trabajar, pasión para servirle. Bien, nuestro objetivo, hermanos, a través de esta segunda fase, es que cada distrito nombre 5 coordinadores. Ustedes están aquí ubicados, ustedes se fijan, hay en el número 4 se sitúa los coordinadores de campañas evangelísticas. Aquí en esta propuesta que nosotros les hicimos, muchos de ustedes están aquí porque tienen algún cargo. Otros han sido nombrados justamente porque, bueno, así lo determinaron en sus distritos. Hermanos, cualquiera que sea la razón, si tiene usted el cargo y está aquí, bueno, bienvenido. Si fue electo directamente como coordinador de campañas, pues a todo dar. Miren, aquí hay un perfil que estamos buscando, que no es realmente un prerequisito. Lo que queremos es precisamente proveer herramientas para que se pueda realizar una campaña evangelística, no importa el ámbito, sea en una comunidad, en la ciudad, etcétera. Bien, como ustedes pueden ver, se está buscando que haya participado u organizado campañas evangelísticas en menor o mayor escala. El pastor Manuel Ruelas nos está compartiendo un material muy interesante y muy bueno para poder saber cómo montar una campaña evangelística, cómo realizarla y llevarla hasta sus últimas consecuencias. Entonces, miren, les hablaba de una serie de capacitaciones. Empezamos por campañas, vamos a continuar con retiros de consolidación, vamos a continuar capacitando posteriormente a los coordinadores de grupos de intercesores y finalmente a los coordinadores de grupos pequeños. Pero queremos que todos estén empapados de esto, hermanos. Queremos que todos sepan y conozcan, ¿verdad?, todas estas herramientas que vamos a estar proveyendo. Ahora, ¿de dónde surge esto, hermanos? Nosotros queremos que este mismo equipo de trabajo se replique desde el área local. Si ustedes se fijan, aquí dice fase distrital, que es la que estamos ahorita implementando, y dice fase local. Así que si ustedes son pastores locales, en sus iglesias locales pueden solicitar esta presentación a su presidente de Testimonio Cristiano y van a ver cómo aquí se desglosa de qué manera puede funcionar este equipo de trabajo en sus iglesias locales. Pueden ustedes nombrar un coordinador general de evangelización, un coordinador de grupos pequeños en su iglesia local, un coordinador de retiros de consolidación, un coordinador de campañas evangelísticas y un coordinador de intercesores. Esto va de la mano, hermanos. Necesitamos fusionar nuestros recursos, fusionar también nuestros esfuerzos para que la obra del Señor vaya adelante, ¿verdad? No tenemos otra intención sino esa. ¿Cuáles serían las funciones de ustedes como coordinadores de campañas evangelísticas? Vamos rápidamente a echarles un ojito. El coordinador de campañas evangelísticas realizará como mínimo 2 campañas evangelísticas en el año para cumplir con los siguientes propósitos. Muy bien. Si hay alguna pregunta, ahorita después de los 5 minutos vamos a hacer una pausa y vamos a tratar de atender esas preguntas. Bien, los propósitos son alcanzar personas para Cristo, personas nuevas naturalmente, afirmar a los recién convertidos. Necesitamos consolidar a las personas que vengan a los pies de Cristo a través de la realización de estas campañas. Inciso C, motivar e involucrar a la congregación en la evangelización, porque la logística de una campaña involucra a más personas, ¿verdad? Y por último, promover la asistencia a las células o grupos pequeños. Todo esto está aterrizado
en la apertura de nuevas células o grupos pequeños. Si usted no ha abierto su célula, recuerde que cada funcionario, no importa el ámbito que tenga de trabajo, local, distrital, conferencial o nacional, todos estamos abriendo células, hermanos. Y lo hemos empezado a hacer desde el año pasado, algunos este año, pero todos estamos involucrados en el trabajo, hermanos. Bien, a grandes rasgos aquí les estoy dando a conocer cuál es la razón por la que estamos aquí. ¿A qué le estamos tirando, verdad? Con esta capacitación. Como reflexión, hermanos, nada más quiero dejar este pensamiento para todos y cada uno de ustedes. Ustedes saben que como líderes cristianos, hermanos, nuestro objetivo es glorificar a Jesucristo haciendo discípulos que hagan discípulos. Y esto está claramente expresado en 2 de Timoteo 2:2. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, hombres y mujeres fieles, claro, que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero, hermanos, la realidad es que si no hacemos discípulos, no habrá líderes emergentes. ¿Qué es un líder emergente? Bueno, un líder emergente es aquella persona que va justamente de las filas de esos nuevos creyentes, van despuntando, van mostrando habilidades o capacidades que nosotros debemos capitalizar, debemos encauzar hacia el extendimiento del reino de Dios. Muchos de nosotros que estamos hoy aquí, iniciamos de esa manera, hermanos. Emergimos en un contexto de una iglesia local, el pastor nos puso el ojo, nos apoyó, hubo personas que nos mentorearon, que estuvieron ahí cerca de nosotros, lloraron con nosotros, tuvieron paciencia con nuestros errores, pero también nos alentaron a servir al Señor. Y miren dónde estamos ahora, ¿no? Y prueba de ello es el testimonio que de una forma espontánea surgió aquí, ¿verdad? En el diálogo esta mañana mientras nos saludábamos. Hermanos, la importancia del mentoreo para nosotros es esencial en el trabajo evangelístico y discipular. Imagínense cómo se vería la iglesia de Jesucristo si los pastores y líderes fuéramos mentores de otros, pero cotidianamente. O sea, la experiencia que usted vivió, nosotros la repitiéramos de manera intencional y buscáramos que nuestros líderes, aquellos que colaboran bajo nuestro cargo o nuestro liderazgo, también hicieran lo mismo. ¿Cuál sería la cultura que surgiría en las iglesias si los líderes tuvieran las actitudes, cualidades de un mentor? ¿Y cuánto más saludable podrían ser las iglesias si una cultura de mentoreo fuera establecida para todos los líderes emergentes en las congregaciones locales? Imagínense cómo podríamos transformar el entorno de nuestras iglesias. Muchos de nosotros batallamos, ¿verdad?, para reclutar voluntarios para el trabajo. Y una prueba de ello es que de repente nos sentimos, frustrados porque hemos tocado la puerta y no se nos abre, ¿verdad? Los hermanos dicen, no puedo, estoy ocupado, estoy en otra cosa. Bueno, hermanos, necesitamos cambiar esa actitud, ¿verdad? Nosotros podemos hacer mucho, podemos hacer una diferencia muy grande, ¿verdad? Como líderes. El discipulado genera líderes emergentes. Y aquí termino, hermanos, para darle el tiempo al pastor Manuel. En el mentoreo asumimos que todo cristiano es discípulo, pero algunos discípulos son líderes. Ustedes mismos lo habrán notado, ¿verdad? Así que mientras discipulamos nuevos creyentes, debemos a la par también mentorear a los líderes que van apareciendo. Entre los discípulos de nuestra congregación hay algunos que muestran dones de liderazgo. Es a estas personas, hermanos, que debemos identificar y mentorear como líderes emergentes. O sea, si usted tiene una célula, está discipulando a 4, 5, 6 o más personas, naturalmente, después de un tiempo de estar pastoreándolos, de estar encaminándolos en la palabra a través del discipulado inmediato, se habrá dado cuenta que hay personas que están surgiendo, están sobresaliendo de alguna manera, tienen capacidades. A esas personas, usted tiene que discipularlos a todos, pero a esa persona que está sobresaliendo, usted debe mentorearle. Es decir, debe tomarlo como Jesús a los 3 discípulos más cercanos, Jacobo, Juan, ¿se acuerdan? Y Pedro, deben tomarlos más cerca de ustedes para prepararlos, porque ellos serán los futuros líderes. Esos son los líderes emergentes. Así que es de vital importancia, hermanos, que mentoreemos a los líderes emergentes en las congregaciones locales para ayudarlas en su transición
al crecimiento. Muy bien. Pues damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos permite de podernos reunir, y doy gracias a Dios por sus vidas, mis hermanos, porque sé que ustedes tienen ese corazón de Dios, en el cual sienten amor, pasión por las almas perdidas. Si usted tiene su Biblia ahí, quiero llevarlo al Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 35, y quiero que reflexionemos un momento en esta palabra antes de entrar de lleno a la presentación. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Vamos a orar unos segundos, hermanos. Padre celestial, te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Lloramos pidiendo que tu Espíritu Santo sea en medio de nosotros, que Él dirija este tiempo, que Él nos dé toda la sabiduría necesaria y que la unción de su presencia sea en cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, que la paz y el gozo de Cristo sea en nuestros corazones, y que, Señor, tu nombre sea exaltado y sea honrado, Señor, durante este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, pastores, laicos, Señor, que están, Señor, participando de esta capacitación. Yo bendigo sus vidas, bendigo sus familias, bendigo sus ministerios, Señor. Y deseo, Padre, que uses sus vidas de una manera poderosa, Señor, de tal manera que la gloria tuya se manifieste, viendo muchas almas rendidas a los pies de Cristo, Señor, y trayendo ese gozo no solamente en el cielo, sino también, Señor, a nuestras congregaciones, a nuestras vidas. Bendito sea tu nombre, y en tu nombre iniciamos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mis hermanos, por su tiempo, por su participación. Yo les agradezco la oportunidad que nos están brindando de poder compartir con ustedes esta capacitación acerca de campañas evangelísticas. Y gloria a Dios, hermanos, reconozco su empeño, reconozco su tiempo. ¿Por qué? Porque yo puedo ver que ustedes son personas que entienden la prioridad, que entienden la importancia de compartir el evangelio de Jesucristo, la urgencia, la necesidad que siempre ha habido y que hoy existe más que nunca, cómo la gente se está perdiendo, cómo la gente se está yendo sin Cristo de esta vida, y es urgente que la iglesia del Señor nos levantemos como un ejército para compartir las buenas nuevas, y que usemos todas las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos, porque todas las herramientas en las que va incrustado el evangelio de Jesucristo siempre van a ser buenas, siempre van a ser útiles y nunca van a pasar de moda, aunque haya pensamientos que así crean, ¿sí? La Biblia que nos enseña que Jesús recorría las ciudades, las aldeas, y al verla a la gente sentía compasión por ellos, ¿sí? Y esa compasión les llevaba a Jesús a actuar y hacer algo por ellos. Y este pasaje, hermano, nos hace ver que qué importante es que nosotros salgamos de nuestras cuatro paredes y vayamos a la gente afuera, ¿sí? Que vayamos y observemos y que veamos la necesidad de la gente, y que esa necesidad
nos haga sentir compasión, nos haga sentir carga y poder estar con ellos para llevarles las buenas nuevas. Hay tanta necesidad de Dios, mis hermanos. Ayer estuve en un hogar, una familia donde el diablo ha hecho estragos en esta familia. El diablo ha hecho cosas muy tristes, muy desagradables en esta familia. Me invitaron para ministrar. Hay enfermedad, hay una pobreza terrible, hay una opresión del diablo tremenda. Llegas a esa casa y sentías un ambiente pesado, hostil, amargo, lo percibías en el ambiente, mi espíritu lo percibía, y al llegar a ese lugar, hermanos, pues lo primero que hicimos fue orar, luego compartir el evangelio de Jesucristo. Y no cabe duda que cuando el evangelio llega a un hogar, a una familia que viven en esa condición, en ese estado, hermanos, el evangelio va a traer un cambio y una transformación increíble, ¿sí? Nosotros salimos de ese hogar viendo a esa familia con un rostro diferente, con un rostro ya de esperanza, con un rostro de paz en su corazón, porque el diablo por años había hecho estragos en esa familia, ¿sí? Y nosotros solamente fuimos el instrumento que estuvimos ahí para hablarles de Cristo, porque sabemos que solamente el evangelio es la solución a la necesidad del ser humano, ¿sí? Y cuando nosotros entendemos eso, mis hermanos, pues vamos a tener la oportunidad de poder sentir lo que hay en el corazón de Dios por el perdido, y vamos a salir a compartir las buenas nuevas. Por eso yo honro su vida y le agradezco por este tiempo, porque sé que es de ese grupito pequeño que existe en la iglesia del Señor, y hablo en general, no solamente en iglesia metodista, de ese 7% que solamente entienden y comprenden la urgencia de compartir las buenas nuevas. No por números, hermanos, no por alcanzar una meta, no por llenar una estadística, sino por sentir el dolor, sentir la necesidad, cuando estamos en empatía con el que sufre, con el que llora, y qué hermoso es cuando le llevamos la solución, la respuesta, que es el evangelio de Jesucristo. Y qué hermoso es cuando tú puedes ver en esos rostros que el Señor ha hecho grande obra en ellos. Así que, mis hermanos, esa es la tarea de nosotros como iglesia, y gracias a Dios por su vida, porque yo sé que usted está en ese sentir y por eso está involucrado en este tiempo de capacitación de campañas evangelísticas. Esto es una herramienta solamente, mi hermano, no es el todo, es una herramienta muy útil, porque Cristo fue el que hizo más campañas evangelísticas al aire libre, y fue el que trajo cientos de almas a los pies de Cristo. La semana pasada, mis hermanos, mirábamos acerca de Felipe, que era un hombre con un ministerio evangelístico. Él fue sensible a la voz del Espíritu Santo cuando le dijo: acércate a ese carro y predica la palabra. Dice Hechos 29 que él obedeció a esa voz y le anunció el evangelio a aquel eunuco, el cual no solamente creyó en Jesucristo en ese momento, sino también fue bautizado. Y la palabra de Dios fue esparcida, hermanos, a través de este hombre. Vimos también que el desafío de la iglesia es el crecimiento, ¿sí? La multiplicación. Ese es el desafío que el Señor lanza a la iglesia en estos tiempos. La iglesia debe de crecer en 3 aspectos. Mencionábamos crecimiento espiritual, crecimiento numérico y crecimiento geográfico. Extender el reino de Dios por todas las ciudades, pueblos, comunidades que tenemos alrededor de nosotros, ¿sí?
Vimos también la movilización de la iglesia para planear una campaña. Qué importante es planearla con tiempo, planearla conforme a los recursos, tanto materiales, humanos, que usted tenga a su alcance, ¿sí? Qué importante es planear una campaña con mucho tiempo, ¿sí? Planear la campaña con motivaciones correctas, y creo que la motivación más correcta es sentir amor por las almas perdidas, y que ese sea el deseo que nos apunte a hacer todo esto, ¿sí? Planeando la campaña también en la unidad del Espíritu, en una unidad como iglesia, como pueblo de Dios, para que el enemigo no quiera traer división y desánimo. También planeando la campaña, viendo en qué lugar. Vimos que podía ser un lugar cerrado, podía ser un lugar abierto, sus ventajas, lo estuvimos viendo también la semana pasada. Hoy vamos a entrar a la segunda sesión, mis hermanos, que tiene que ver con trabajar para realizar esa campaña evangelística. Sin duda, mis hermanos, toda campaña evangelística requiere trabajo, requiere compromiso y requiere mucha dedicación. He ahí el por qué a veces muchas iglesias y pastores no nos atrevemos a hacer ese tipo de trabajos, porque sabemos que implica un esfuerzo, sabemos que implica un arduo trabajo, pero también, hermanos, es un lugar donde podemos ver la gran cosecha de muchas almas rendidas a los pies de Cristo. Las campañas no han pasado de moda, como muchos dicen, ¿sí? Las campañas siguen siendo una herramienta en las manos de Jesús para poder llegar a donde está el perdido, donde está el necesitado, y ahí compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces, qué importante es trabajar para realizar esa campaña. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero que nada, estableciendo una buena estructura ministerial. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Establecer una buena estructura ministerial significa que el pastor no puede solo, ¿sí? Moisés no solo podía atender aquellos pequeños detalles del pueblo. Si usted va conmigo ahí en Éxodo capítulo 18, este pasaje quizás ya muy conocido y leído por nosotros, es cuando Moisés se llena de trabajo, se llena de compromisos, y llega un momento en que pues ya no le puede hacer frente él solo a todo esto. Y entonces es cuando viene la palabra de Dios en el versículo 14 del capítulo 18 de Éxodo, que dice: viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto? ¿Qué haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios, y cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo, ¿sí? Sin duda, mis hermanos, no podemos solos, pastores. Necesitamos un equipo de hombres y mujeres que amen la visión, que entiendan la visión y que nos puedan acompañar en ese trabajo que tenemos que realizar, ¿sí? El pastor no puede solo, ¿sí? No podrá hacerlo todo. Es por eso que es fundamental el establecer una buena estructura ministerial, estableciendo una plataforma de trabajo. Todo será más fácil, mis hermanos, será más eficaz. Y como dice este pasaje, su término dice: así aliviará la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Qué importante es esto, estimados pastores, para que usted y yo podamos descansar en un grupo de hermanos comprometidos, fieles a la tarea que se les ha de encomendar.
¿sí? Importante también es establecer un organigrama para la campaña, ¿sí? El pastor y quizás su colaborador de evangelismo observarán las diferentes áreas o departamentos a cubrir. En cada área nombrará un responsable. Ese responsable será el encargado de hacer funcionar el área o el departamento que se le dio a su cargo, ¿sí? La comunicación será vital, hermanos, tanto entre el pastor como el responsable, para que este grupo de trabajo funcione y este grupo de trabajo alcancen su meta, su propósito, su objetivo. Muy bien, vamos a ir al punto número 4, que son las áreas o departamentos que tenemos que cubrir durante una campaña evangelística. Primero que nada, pues tenemos que tener un encargado que va a estar al frente de la administración, ¿sí? Él va a ser el encargado de pedir los permisos en caso de que tengamos que realizar alguna campaña evangelística fuera del templo, en algún lugar público, como en algún parque, alguna plaza, algún terreno baldío, ¿sí? Él tiene que ocuparse de todo lo que tiene que ver con permisos, con todo lo que involucra el informarse, lo que se necesita y todo lo que tiene que llevar ante la autoridad, que es la que extenderá este permiso. También será el encargado de ver que las finanzas, que este departamento pueda funcionar bien, porque hermanos, sin duda se van a requerir finanzas durante la campaña evangelística. Hay gastos que se tienen que realizar y por lo tanto tenemos que tener en funcionamiento una tesorería, un encargado de las finanzas que pueda trabajar en esa área. También trabajará esta área en las cartas informativas de las actividades, si se va a invitar a otras iglesias, algunos boletines informativos, quizás a algunas invitaciones que se harán previamente para irlas a entregar alrededor del área donde será la campaña evangelística, o bien van a hacer invitación en radio o en televisión, porque en algunos lugares sí se puede hacer. Todo eso, hermanos, tendrá que verlo el encargado de esta área de administración. Muy bien. También necesitamos, hermanos, un equipo de sonido. Quizás no son las grandes bocinas con luces de colores. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del equipo de sonido que logre el objetivo, que es que la gente pueda escuchar el evangelio. Vamos a necesitar de personas entendidas en este campo. Es muy importante que el sonido llegue bien a las personas, por un lado, sin que éste les sea molesto por el volumen excesivo, o por el contrario, que les llegue bien el sonido, por tanto que puedan escuchar el evangelio. Recordemos que la fe viene por el oír. Hermanos, la fe viene por el oír. Es increíble, yo tengo un vecino que está casi al frente del templo y los domingos, pues, a la hora de la predicación, yo no lo sabía hasta que él me lo ha mencionado en algunas ocasiones. Me dice otro día que me ve: señor pastor, qué bueno estuvo su sermón, qué bien nos habló este domingo. Y un día le pregunto: ¿dónde estaba usted, don Víctor? ¿Estaba fuera del templo? Y él me dice: no, pastor, yo estoy en mi casa tomándome un té a esa hora y se escucha perfectamente lo que usted predica. Y dije: gloria a Dios, ¿sí? Y la fe viene por el oír, hermanos. Yo sé que ese hombre y esa familia pronto van a estar en la congregación. Por eso qué importante es el sonido, ¿sí? Eche mano de lo que tiene, pero que esté en buen estado y que lo manejen personas que conocen este campo, principalmente algún joven que tenga por ahí que maneje
todo lo que tiene que ver de sonido. Y más si estamos al aire libre, hermanos, pues todavía es más importante que echemos mano de un buen equipo de sonido. También, pues podemos contar con el grupo de alabanza. La alabanza, hermanos, es una herramienta tremenda en las manos de nuestro Dios cuando vamos a compartir el evangelio. La alabanza, acuérdese que en ella habita la presencia de Dios. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando la alabanza, hermanos, se empieza a manifestarla a nuestro Dios, cuando empezamos a adorar a nuestro Dios, hermanos, sin duda el poder de Dios se manifiesta, ¿sí? Yo soy testigo de cómo, hermanos, ha habido sanidades en medio de la alabanza, cómo ha habido liberaciones en medio del tiempo de la alabanza y la adoración, porque es un instrumento de guerra, es un instrumento de sanidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Por lo tanto, si usted tiene ese ministerio de grupo de alabanza en su iglesia, echemos mano de él, ¿sí? Usted dirá, pastor, yo nomás cuento con el hermano que toca la guitarrita. Mis hermanos, con eso va a ser suficiente. Que el hermano o la hermanita se preparen, que entiendan la labor que ellos van a hacer al tocar su guitarra, al alabar a Dios en medio de esa campaña evangelística, y creer que Dios, que el Espíritu Santo se va a mover, y así va a ser, hermanos, porque fiel es Dios. Y Él promete habitar en medio de la alabanza de su pueblo. Nosotros acostumbramos a tener campañas evangelísticas, principalmente donde tenemos los puntos de predicación. Y nosotros por lo general lo hacemos en unas canchas de básquetbol donde previamente pedimos permiso y nos llevamos el grupo de alabanza, hermanos. Lo instalamos ahí y empezamos la campaña de evangelismo. La verdad que hemos tenido muy buenos resultados. ¿Qué hacemos con las personas que se convierten a Cristo? Pues les damos un seguimiento y los canalizamos a ese punto de predicación, o en su caso, a alguna célula de crecimiento que esté cerca de ahí. Pero es muy importante, hermanos, el grupo de alabanza, sea uno, sean dos, sean 5, sean 10. Muy bien, también necesitamos un encargado de oración. La oración como la alabanza tienen un poder impresionante, hermanos. Por ello, de una manera intensa e importuna se orará para la salvación de las almas, ¿sí? Ese será nuestro clamor previo, formar un grupo de oración, un grupo de intercesión, que estarán orando, hermanos, antes de la campaña, durante la campaña y después de la campaña, por todo el fruto que necesita consolidarse. Es muy importante la oración. De hecho, la oración es la base donde vamos a sentar todo lo que usted y yo hagamos, hermanos. Si no hay oración, es como echar en saco roto todo lo que estamos haciendo. Pero si hay oración previa a esto, toda actividad, todo lo que hagamos para gloria de Dios, ahí se está sentando sobre una base sólida, sobre una base fuerte que va a sostener lo demás. Por eso qué importante es orar, aclamar a Dios, ¿sí? Como lo dice Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 8, que dice de la siguiente manera: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesita. Habla de la oración, hermanos, de la viuda y del juez injusto. Perdón, habla de la oración de aquel amigo que llega, hermanos, a la casa de su amigo a tocarle porque necesitaba de algo, y aún siendo de noche, aquel amigo se levanta y le atiende. También, hermanos, necesitamos de un grupo de ujieres, de hermanos que tengan el corazón de siervo, de esos hermanitos, de esas hermanitas que siempre vamos a tener en la iglesia con un corazón dispuesto a servir.
Quizá no serán grandes oradores, no serán grandes personas que compartan el evangelio, pero son hombres y mujeres que tienen un corazón fabuloso para servir. Eche mano de ellos, ¿sí? Que en las campañas evangelísticas son muchas las personas que nos visitan y por lo tanto se necesita orden, y es por eso la razón que los sugieres velarán para que esto así sea. Muchos son los detalles, hermanos, en los cuales ellos tendrán que estar atentos. Todos estos sugieres se requiere una plática con ellos previa para atender su compromiso, su responsabilidad dentro de la actividad evangelística, que tendrá que ver con la vigilancia durante la campaña, el proveerle lugar a los asistentes con especialidad e importancia a la gente discapacitada, ¿sí? El recoger las ofrendas si se va a hacer, ¿sí? También estar atentos, abiertos a toda incidencia, a todo detalle que se pueda presentar durante la campaña. Es muy importante que estos hombres y estas mujeres estén acomodados en lugares estratégicos, hermanos, donde estén atentos a todo lo que pasa, pero también atentos para la atención que la gente que está llegando necesita. Son muy importantes estas personas y en ellos se requiere un ingrediente muy importante que se llama amor. Es muy importante porque son los que prácticamente reciben a la gente, hermanos, y prácticamente son los que despiden a la gente. Entonces, qué importante es que esta gente esté llena de amor, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta, hermanos, que necesitamos formar un grupo de consolidadores, un grupo de hermanas, hermanos que tengan un poquito de madurez o que tengan ya madurez en las cosas de Dios, principalmente si tienen experiencia en el trabajo discipular a los nuevos creyentes. Hay que echar mano de ellos, ¿sí? En los llamados muchas personas van a recibir a Jesús y se necesita un departamento que esté dedicado a la consolidación de frutos, el cual trabajará de forma efectiva, rellenando los datos en las tarjetas de decisión, obsequiando la literatura, si en este caso se va a dar algo a los nuevos creyentes, y preparando las citas correspondientes a la consolidación que se le va a dar a estas personas. Número 2, la consolidación cerrará la puerta trasera de la iglesia, mis hermanos. ¿Qué quiere decir esto? En ocasiones ha ocurrido que las personas que entraron a la iglesia, pero después y del día a la mañana, sin que nadie se dé cuenta, esas personas ya no están con nosotros. Se marcharon y nadie supo cómo, cuándo ni dónde. ¿Sí? La consolidación pretende precisamente esto, cerrar la puerta trasera, evitando que la gente recién convertida se vaya, y por el contrario, esa gente se quede en la iglesia, se cuide, se alimente, se nutre espiritualmente y sean los futuros líderes de nuestras iglesias. Eso es lo que nosotros buscamos, conformar ese grupo de consolidadores, gente que conozca acerca del trabajo discipular en la iglesia. Y vamos al inciso G, que habla acerca de la consejería y la administración. Este grupo de hermanos es muy importante, hermanos. Tiene que ser formado por un equipo de hombres y mujeres que sean lo suficientemente maduras como para ministrar a personas con problemas espirituales. Recordemos que la gente que llega por primera vez a las campañas evangelísticas, la gente que viene por primera vez a una reunión, a una iglesia, vienen con muchos problemas, vienen con muchas situaciones en sus vidas, hermanos, que nosotros no sabemos y que en algún momento durante el tiempo en que el Señor está ministrando la palabra, en el tiempo de la alabanza inclusive, a estas personas se les puede manifestar algún espíritu, se les puede manifestar alguna opresión del enemigo, y qué importante es que nosotros estemos al pendiente con este grupo de ministración y consejería, ¿sí?
Mucha gente va a llegar oprimida por el diablo, hermanos. Mucha gente va a llegar cansada de su vida y agobiada, y cuando llegue a la presencia de Dios, hermanos, pues obviamente todo eso se les va a manifestar. Y qué importante es que tengamos este grupo de gente madura, de gente que conozca un poco esta área de ministrar a las personas en esas condiciones de personas que están posesionadas, de personas que vienen con alguna enfermedad, de personas que vienen con alguna atadura, con alguna opresión, etcétera, etcétera. Es muy importante nosotros estar muy atentos y observar todo lo que pasa durante esta actividad. Miren, en una de las campañas que tuvimos llegó una persona y de repente se mete dentro del grupo, hermanos, y esta persona llega como si fuese un creyente y empieza a cantar con nosotros, con el grupo. Empieza a cantar. Entonces cuando él empieza a cantar, levanta sus manos, pero empezó a levantar sus manos de una forma rara y hacer unos movimientos extraños, que una de las personas que teníamos ahí en la consejería va y me habla y me dice: pastor, observe la persona que está ahí, todo lo que está haciendo. Y observamos a esa persona, hermanos, y me di cuenta y discerní que esa persona había ido ahí solamente para interferir y hacer daño a esa campaña evangelística. Yo me acerco a esta persona y le digo: quiero que por favor dejes de hacer esos movimientos y de hacer todo ese tipo de gestos aquí en este lugar. Y hermanos, se enojó, ¿sí? Se enojó, puso un rostro tremendo esta persona y se fue echando lumbre y se fue echando tantas maldiciones que obviamente nosotros la cancelamos y discernimos, hermanos, que era un mensajero del diablo que había ido a querer poner oposición. Y qué importante es que tengamos gente con discernimiento, que esté lista ante todo eso, porque va a pasar, hermanos, y más si estamos trabajando al aire libre. Recuerde, las personas van a llegar con problemas, con crisis, y necesitamos gente madura que esté listo para ministrarles. También necesitamos un departamento de publicidad, hermanos, ¿sí? Que pueda expandirse la publicidad de la actividad, de la campaña, ya sea de un día, de 2 días o de 3 días. Yo le recomiendo que si usted va a hacer una campaña y va a preparar todo un equipo, pues mejor piense cuando menos en 2 días, mínimo. Ya si quiere pensar en 3 días sería lo ideal, pero yo no le recomiendo más de 3 días, porque eso ya es muy cansado y agotador. Y creo que los 3 días podían ser suficientes, pero creo que también el hacerlo solamente para un día, el organizar tanto trabajo y tanto un equipo, pues sería mejor aprovechar otro día, o bien ya sea que ese equipo usted ya lo tenga contemplado para otras posibles campañas que usted estará haciendo en los diferentes meses que vienen, y que usted ya tenga el equipo bien organizado y listo para que cuando haya que hacer algún trabajo, pues ya sabemos cada quien cuál es el área que le corresponde y adelante. Y se requiere, hermanos, esta área de publicidad, ¿sí? Donde tendrá que averiguar los espacios radiales, si hay que ir a la radio, a la televisión, a la prensa, etcétera, etcétera, los folletos, las pancartas, si se va a hacer anuncio por megáfono, etcétera, etcétera. Todo eso es muy importante, la publicidad, que la gente sepa que algo va a haber en la plaza de la esquina donde ellos viven, que va a haber algo en el barrio, en el baldío de la cuadra que sigue, que va a haber una actividad evangelística, y que así lo hagamos, hermanos. Y algo muy importante, hablar de lo que es, ¿sí? No querer disfrazar la campaña evangelística con otra actividad, no, tal y cual, hermanos. Tenemos que decir a la gente de qué se trata. Es una campaña evangelística donde vamos a estar orando por los enfermos, donde vamos a estar orando por tu problema, por tu necesidad, ¿sí? Ahí tenemos que enfocar eso.
sí, sin temor alguno, porque el Señor está con nosotros. Hermanos, esto es una herramienta, ¿sí? Quizás usted diga, ay, pastor, yo no tengo tal cual tanta gente para llenar tantos departamentos que esto implica. Hermanos, eche mano de lo que tiene. Echemos mano de lo que tenemos. Yo le entiendo como pastor, si usted es pastor, a veces qué difícil es mover la iglesia. Qué difícil es que la iglesia entre a la visión que usted tiene y que la iglesia pueda jalar con usted, ¿sí? Es difícil, yo lo entiendo, hermanos. Siempre va a ser así, pero dentro de nuestras iglesias siempre va a haber un grupito de hermanos apasionados, entendidos de la importancia de la labor evangelística en cualquier área en la que estemos. Y con esos hermanitos, con 3, 4, 5 hermanitos, que le entiendan su visión, que le digan, pastor, aquí estoy, vamos a darle. Mis hermanos, va a ver usted la gloria de Dios, va a ver usted la mano de Dios, y va a ver el fruto de ese esfuerzo, de ese trabajo que es las almas perdidas, llegando a los pies de Cristo, llegando a su iglesia, y le aseguro con todo mi corazón y por experiencia propia que esas almas perdidas, arrepentidas, que llegan nuevas a la iglesia, le van a revolucionar a toda la congregación, porque las almas nuevas traen vida a la iglesia, traen vida, traen empuje, traen motivación, traen fuerza, traen compromiso, traen pasión. Hermanos, nosotros entendemos eso cuando llegamos a Cristo por primera vez. Queríamos comernos el mundo a pedazos, evangelizar a cualquiera que nos topábamos en la calle, porque la gente nueva trae vida a la iglesia, trae renovación a la iglesia. Así que después, pastor, tendrás de dónde echar mano y poder descansar y apoyarte en ese liderazgo. Mis hermanos, ya para terminar, las campañas no han pasado de moda. Las campañas siguen siendo una herramienta en las manos de Dios. Implican mucho trabajo, implican mucha dedicación, a veces muchos recursos, pero quiero decirte que son un instrumento en las manos de nuestro Dios, y que el Señor puede usar esa herramienta, como lo usó en el tiempo de Jesús, el más grande evangelista al aire libre. Nos dejó ejemplo y testimonio de que cuando le creemos a Dios, de que cuando el Espíritu Santo nos toma y nos da la unción, donde nos paremos y prediquemos el evangelio, vamos a ver la gloria de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dice la palabra, ¿sí? Por tanto, tenemos que ir y predicar el evangelio. Mis hermanos, yo soy producto de una campaña evangelística. Yo soy producto de esos hombres y esas mujeres que le creyeron a Dios y se fueron a una esquina de un barrio baldío y ahí plantaron, ¿sí?, una pequeña campaña evangelística, y ahí el Señor habló a mi corazón. El Señor hace grandes cosas. Para cerrar esto, tengo un hombre en la iglesia que se llama Sergio Mendoza. Sergio Mendoza era un hombre que vivió una vida muy complicada, hermanos, durante su adolescencia, su juventud y aún parte de su edad adulta. Era un hombre que vivió en las drogas, en el pandillerismo aquí en la ciudad de La Paz terriblemente. Fue un hombre que se movió en el narcotráfico, estuvo preso en Puente Grande algunos años, salió de ahí, hermanos, y fue un hombre que cuando llegó de nuevo acá a la ciudad empezó a consumir las drogas y literalmente se quedó loco ese hombre. Ese hombre andaba deambulando en las calles. La gente, los vecinos de su barrio que lo conocían, sabían que era Sergio el loco que deambulaba en las calles con 10 perros alrededor de él y buscando basura
comida entre la basura, hermanos, para él y sus perros, ¿sí? Cuando había sido un hombre que sus papás fueron personas de negocios y habían quedado en la pobreza. Y este hombre marginado, este hombre perdido, un día, hermanos, pasó por un lugar donde había una campaña evangelística aquí en la ciudad, ¿sí? Y el Espíritu Santo en su locura, ¿sí?, lo empujó hacia esa campaña evangelística. Y en ese momento, ¿sí?, el Señor le tocó su corazón, hermanos, increíblemente, increíblemente. El Señor hizo una obra maravillosa de transformación en la vida de Sergio Mendoza, ¿sí? Y para gloria de Dios, Sergio solamente aceptó a Cristo en esa campaña, pero él no se quedó en esa iglesia. A los 10 días llegó aquí a la congregación y aquí se empezó a congregar con nosotros. Y en 3 años, hermanos, que él ha estado aquí, hemos visto una transformación increíble en su vida, ¿sí? Y quiero decirle que un gran porcentaje de gente que tenemos en la iglesia, este hombre los ha traído por su testimonio. Testimonio de poder, testimonio de lo que puede hacer el evangelio, aún estando al aire libre, hermanos, cuando el plan y el propósito de Dios para el perdido es acercarlo ahí y transformar su vida, ¿sí? Sergio, que había perdido su familia durante años atrás, que había perdido su matrimonio, a sus hijos que no querían saber nada de él, hoy uno de sus hijos, el mayor, hermanos, se congrega con nosotros. Su ex esposa, porque ya no vive con ella, se congrega con nosotros y tiene una buena relación con Sergio, porque han visto el poder de Dios transformando la vida de este hombre que lo alcanzó en una campaña evangelística hace poquito más de 3 años. Le dejo ese testimonio para motivarlo, para inyectarle en fe, para que crea en Dios y para que se lance, mis hermanos, a hacer estas campañas evangelísticas en la capacidad que usted pueda hacerlo, ¿sí? Recuerde que lo demás es obra del Espíritu Santo, ¿sí? Usted y yo podemos pararnos en un terreno baldío 2, 3 días con una guitarrita, compartir las buenas nuevas y créalo que Dios hará su obra. Yo le animo, yo le motivo, pero también le desafío en el nombre de Jesús a que le creamos a Dios, que seamos como Felipe, que escuchemos la voz de Dios y que el Señor nos haga un instrumento poderoso en las manos de Dios para ver al hombre y a la mujer que el diablo por años ha pisoteado, que por años ha denigrado la vida de ellos, que los ha formado, que ha destruido sus familias, sus hogares. Qué bendición es ver cuando Cristo transforma sus vidas y vienen a ser parte del cuerpo de Cristo, para gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, y deseo que el Señor sea con ustedes en este desafío que hoy el Señor nos está poniendo, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria y honra de nuestro Dios, en la confianza de que Él está con nosotros y que veremos su gloria. No sé cuántos digan amén. 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 Dios les bendiga. Amén. Y con esto concluyo la sesión de esta mañana. Amén. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues con gusto estamos para poder nosotros compartir con ustedes.
idea es hacerles llegar esta presentación también para que usted la tenga y eche mano de ella y la pueda bajar a su grupo, la pueda presentar a su equipo y con ello pues iniciar el trabajo para preparar la campaña evangelística. Ese es el propósito. Amén. Bien, pues pastores y hermanos, gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de avanzar un segmento más. Bastantes aportes nos ha hecho el pastor Manuel y son, hermanos, ante todo cuestiones prácticas, ¿verdad? Bien, como ya lo mencionó, el material está disponible para que ustedes lo puedan repasar y de hecho, hermanos, la intención es que ustedes puedan convertirse en capacitadores también. Esta información, lo mismo queremos que baje hasta la iglesia local, hermanos. Muchos de ustedes son funcionarios distritales. Yo aquí puedo ver en la lista que tienen cargos distritales y bien, desde el momento en que están ya como coordinadores distritales de campañas evangelísticas, hermanos, la misión es que ustedes ahora trabajen de manera coordinada con los coordinadores que se nombren en las iglesias locales. Y bueno, podamos organizar o ver cómo van surgiendo campañas, tanto por regiones, si ustedes no tienen subdistritos, puedan trabajarlo como subdistritos. Bien, aquí tenemos un esquema, lo hemos estado dando a conocer sobre lo que se está esperando, ¿verdad? Que es el ámbito distrital que tiene soporte por distritos o subdistritos, perdón. Entonces, este mismo esquema de trabajo, lo que buscamos es que pues se haga todavía más funcional. Hay un aporte también que tenemos para lo que es la parte de consolidación que nos compartió el pastor Manuel, pero lo vamos a presentar la semana que entra, si Dios permite. Aquí está el esquema, hermanos, que estamos manejando, o bueno, que suponemos puede funcionar. Cada distrito está subdividido por regiones o subdistritos. Quizá las conferencias del norte no estilen en la estructura por subdistritos, algunas conferencias del centro sí las acostumbran. La idea es que si no tiene subdistritos, usted pueda organizar a las iglesias por su cercanía geográfica y así puedan organizar entre las 3 o 4 o más congregaciones una campaña evangelística. Lo pueden hacer naturalmente de manera individual como una iglesia sola, pero lo pueden hacer también de manera conjunta, que es la idea o el criterio de trabajo que estamos promoviendo. Bien, Pastor Manuel, no sé si quiere abundar un poco sobre este último comentario que estoy refiriéndole a los hermanos sobre cómo organizar la campaña a través de varias iglesias. Sí, mis hermanos, también podía ser una buena experiencia y como una punta de lanza para luego llevarlo en particular a cada una de las congregaciones. Por ejemplo, acá en Lacano se está haciendo de esa manera. Ahí se enfocan en alguna iglesia en particular que no tiene crecimiento por algunos años, y se le echa mirada a esa congregación en particular. Y entonces en este caso el encargado de testimonio a nivel conferencial, él organiza un evento evangelístico donde convoca a las iglesias que están alrededor, ¿sí? Nosotros dividimos aquí por subdistritos, entonces por decir así, las iglesias que van a estar en el subdistrito 7 apoyan a esa iglesia en particular con días de actividad evangelística, ya sea una campaña, ya sea una invasión evangelística, para apoyar en ese lugar. Entonces yo creo que podía ser muy bonito que empezáramos a lo mejor por subdistrito o distrito, organizar alguna campaña evangelística entre varios pastores, líderes, y con ello empezar a entrar en esta experiencia para luego bajarlo de una manera local a nuestras congregaciones. También, mis hermanos, quiero comentarles que esta es la segunda sesión, tenemos una tercera sesión y una cuarta. La siguiente sesión tiene que ver para culminar el taller, y la cuarta, hermanos, sería como una especie de evaluación y trabajo. La idea es que si usted puede de una vez ir trabajando un poquito en la idea de cómo usted va a organizar ya la campaña, como si ya la fuera a organizar, como si ya fuera como meses de inicio, y empezar a trabajar con todo
lo que implica la organización. ¿Qué le parece? Cuando menos téngala en borrador, váyala plasmando ahí en un cuadernito, ahí en su computadora, de tal manera que ya vayamos adelantándole ya a un proyecto para realizar una campaña evangelística de aquí a unos cuantos meses. ¿Qué les parece, hermanos? Pastor Ruelas, tengo una pregunta. ¿Sí? Así como pregunta este hermano, ¿no? Pero... No, adelante, no, qué bien. ¿Es recomendable en estas fechas de pandemia desarrollar una campaña evangelística? Digo, yo no le pregunto a la Secretaría de Salud, yo le pregunto la experiencia. ¿Qué nos aconsejarías? Bueno, hermanos, mire, ahorita nosotros tenemos que trabajar de acuerdo al protocolo que el gobierno nos está indicando. En algunos lugares a lo mejor ya usted puede trabajar con ya un grupo de personas más al aire libre, a lo mejor en otros lugares como aquí todavía no, se busca tener grupos más reducidos, entonces todavía no estamos en esa posibilidad de poder tener una campaña evangelística de tal forma. Pero podemos irla preparando, hermanos. Recuérdense que son 2 campañas evangelísticas que tenemos como meta realizar en cada iglesia local durante el año, una cada 6 meses. Así que podemos irle adelantando ahorita para ir trabajando previamente en realizar una campaña evangelística. Y ¿por qué no prepararla a lo mejor para ese día del Día Nacional de Evangelización en Iglesia Metodista, que es el último sábado del mes de febrero? Sería formidable de aquí a allá organizar la campaña evangelística, a lo mejor del día viernes, sábado y domingo, posiblemente, o de 2 días, y que aprovechemos ese Día Nacional de Evangelización en la Iglesia Metodista para mover más gente a que se involucre en ello. Sí, otra pregunta, pastor, discúlpame, ya me lo terminamos, ¿no? ¿Es bueno o recomendable llevar despensas, digo por el tema de acción social, que es mi área, a una campaña evangelística? No, hermanos, miren, no, yo no recomiendo. Eso sería ya un trabajo de acción social que se haría incluyendo el trabajo evangelístico. Porque si no se presta para muchas cosas, a veces la gente nada más va a ir por la despensa, más que por escuchar el evangelio. Esa es la realidad, ¿sí? Sí. Se van a dar despensas, por tal de una despensa lo puedes tener 1 hora sentada ahí escuchando, pero no lo van a hacer con convicción, no lo van a hacer con el corazón dispuesto a recibir lo que realmente necesitan dentro de ellos. Entonces yo no recomiendo que, mejor eso hacerlo en trabajo social, sería hacer una campaña de trabajo social con trabajo evangelístico, es muy bueno. Pero yo creo que ahí solamente nos concretaríamos a predicar la palabra, a ministrar a la gente, a orar por ellos y encauzarlos a alguna célula o a la congregación si está cerca, ¿sí? O a la misión que puede estar cerca. Yo creo que ahí sería, y ya lo demás sería darle un seguimiento, ¿no? Si la gente realmente necesita alguna despensa, ropa o algo, pues darle el seguimiento en la iglesia o en la célula a través del trabajo social. Muy bien, gracias. Sí. Bien, hermanos, pues creo que cuando una campaña se planifica bien, puede dar como resultado la apertura de muchas células nuevas, hermanos. Definitivamente, hermanos. La consolidación es un tema que requiere mucha atención de parte de nosotros, ¿verdad? Porque el trabajo que se hace en una campaña puede redundar en bastante beneficio del crecimiento de una congregación, ya sea punto de predicación para que pase a iglesia en formación o iglesia en formación para que pase a iglesia establecida. Es un proceso, ¿verdad? Pero es una buena herramienta, excelente herramienta. Bien, hermanos, si no hay más preguntas o comentarios, creo que se pone más interesante. Hace 8 días igual estaban un poco callados al final, pero veo que ahorita ya va entrando más en calor la cosa, ¿verdad? Bien, vamos a dar oportunidad a una participación más. Me parece que el pastor Pascual está levantando la mano y después nada más voy a tomar un momento para verificar el registro y cerramos, hermanos, para no alargarnos mucho. Adelante, pastor Pascual. Sí, perdón, aquí en Guadalupe Victoria, antes de la pandemia yo pedí un permiso para estar ahí en el centro de la ciudad, enfrente del mercado.
llevaba alimento, me llevaba mi guitarra, el teclado, un aparato y cantaba alabanzas y ministraban a las personas, llegaban llorando. Ahorita nos tienen cerrado aquí completamente, a lo mejor porque fui al principio de cuando todo estaba cerrado. Ahorita nos llegó ya una información, pues que ya van a volver a cerrar los antros, los centros, y que hay que cerrar temprano y todas esas cositas. Entonces, es probable que nosotros aún en medio de la pandemia, en medio de esto, planeemos una campaña, aunque no se nos dé oportunidad. Esa es mi pregunta. Porque ahorita ya fui y le dije, ya no me da chance. No, pues que ahorita no, los asuntos religiosos están detenidos. Por ahí abrieron las cantinas, sí, fue lo que dicen todos, dice, pero son gente desconstatal. Ya me dijo ahí el Señor lo que me tiene que decir y no me han dado permiso de estar. Inclusive yo le dije, pues con todas las medidas, que no se me acerque nadie, ¿verdad? Por el oír viene la fe, dice la Escritura. Entonces, puedo cantar y orar y ella no se acerque conmigo, ¿verdad? Por no contagiarlo, porque no me contagie, ¿verdad? Entonces, es posible planear una campaña, mi hermano, a futuro. Bueno, hermanos, dadas las condiciones, recuerde que nosotros es muy importante nuestro testimonio de obediencia. Si las autoridades no nos dan luz verde, pues tenemos que acatar, ¿verdad? Y prepararnos para, en cuanto exista la oportunidad de poderlo hacerlo. Pero, hermanos, esto no implica que podemos hacer un trabajo evangelístico personal, ¿sí? Que podamos salir y compartir las buenas nuevas de una manera personal. Yo creo que eso se puede hacer mientras pasa este tiempo de restricción. Muy bien. Creo que el pastor Ricardo tiene un aporte. Adelante, lo escuchamos, pastor. Sí, Creo que también una manera de hacer campaña evangelística, no sé si ya se comentó porque yo entré tarde, pero es que los distritos programen una transmisión evangelística y que los pastores de las iglesias inviten a sus feligreses a llevar un invitado a su casa a ver la transmisión. Y a esas personas que lleven un invitado se les da, o sea, a los anfitriones, se les da el plan de salvación, se les da una oración, se les pueden dar los pasos para cerrar el mensaje en casa. Creo que de esa manera alcanzaríamos muchos, porque imagínense que cada hermano se comprometa a llevar a alguien a su casa para ver una transmisión evangelística del distrito. Gloria a Dios. Sería algo excelente. Yo lo voy a estar programando en mi iglesia, y bueno, es solamente mi aportación. Muy buena, pastor. Gracias, pastor Ricardo. Muy buena. Muy buena herramienta. Hay que echar mano, hermanos, de toda la herramienta que pueda ser útil en estos tiempos para alcanzar a la gente. Mire, hay una persona que se convirtió a Cristo en el Facebook hace 2 meses y ella pues quería congregarse y ella todos los días pasa por fuera del templo aquí para ir a su trabajo, hermanos. Y con el gusanito de congregarse, y miraba aquí cerrado, un día vio a mi esposa, le pregunta, ¿cuándo va a iniciar actividad? Le dice mi esposa, el domingo iniciamos actividad. Hermanos, desde ese domingo esta señora no ha dejado de venir, ¿sí? Esa señora en los 3 domingos que ha venido, 4 domingos que ha venido, hermanos, me ha traído a 3 personas nuevas. 2 de ellos ya aceptaron a Cristo, ella ya está recibiendo el discipulado con mi esposa de hace 3 semanas, y el miércoles pasado se trajo a su amiga para que también recibiera la primera lección del discipulado. Y me trae picando que ya se quiere bautizar, así que ya organizamos bautizos para el domingo 15 de noviembre, porque pues hay que bautizar. Gloria a Dios. Hermanos, grandes resultados si estamos, ¿verdad?, en la disposición de hacer la obra del Señor. Creo que, bueno, partiendo de lo que el pastor Ricardo nos aportó, hermanos, mucho depende de la creatividad de todos nosotros, ¿verdad? Los contextos en los que estamos viviendo, por ejemplo, tenemos aquí, y aprovecho para proyectar de una vez la lista de registro, ustedes pueden ver, tenemos representación de las 6 conferencias, tenemos personas de, por lo menos aquí, miren, en las columnas de las 6 a la 10, 11, tenemos de Kansen, tenemos representación. Aprovecho para que ustedes verifiquen sus nombres, hermanos, y puedan ver que aunque estamos en diferentes contextos, pues las condiciones no son todas iguales, ¿verdad? Así que podemos aprovechar las oportunidades que tengamos ahí a nuestro alrededor.
Aquí en Guadalajara ya de repente también algunos ya nos permiten volver a congregarnos en los hogares, hermanos, así que lo estamos aprovechando, ¿verdad? Que eso es también algo muy, muy bueno. También tenemos hermanos de CAM, de Cano, de CASE, se nos sumaron hoy algunos hermanos más. Si no están sus nombres aquí, por favor, mándele un mensajito por WhatsApp a su presidente de Testimonio Cristiano Conferencial para decirle yo sí estuve, estuve en la segunda, porque estamos llevando un registro para al final poder entregar un reconocimiento. Recuerden, por favor. Y tenemos también presencia de CAO, ¿verdad? Aquí tenemos también representación. Están acompañándoles también sus presidentes de Testimonio Cristiano. Hermanos, el equipo nacional de Testimonio Cristiano está presente. Buscamos respaldar todas estas iniciativas de trabajo que estamos promoviendo pues en el ámbito nacional. Bien, hermanos, pues vamos a concluir en este momento con una oración, si no hay ningún otro aporte ni pregunta. Voy a invitar al pastor Ricardo que por favor, aunque entró ya después, ¿verdad? Nos dirijan una oración para terminar este segmento y cerrar esta sesión. Por favor, recuerden registrarse con sus coordinadores de Testimonio Cristiano Conferencial nada más. Adelante, pastor. Aquí estoy. Ahí está, muy bien. Que me distraje tantito. Adelante, ¿Es la pastor. oración? La oración, así es. Sí, gracias, por favor. Disculpa. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por la vida de nuestro hermano Ruelas, gracias porque tú le has dado, Señor, esa habilidad, ese don, Señor precioso de la evangelización y lo realiza con pasión, lo realiza con gozo y contagia nuestra vida. Señor, gracias por todos nuestros hermanos que se han conectado en este día y que han recibido esta capacitación. Te pedimos que tú nos des la creatividad, Señor, para aterrizar todo lo que se ha mencionado el día de hoy, para poderlo implementar en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, y podamos ver muchas almas viniendo a los pies de Jesucristo, Señor, convirtiéndose en seguidores tuyos, en discípulos tuyos. Lo ponemos todo en tus manos, Señor, y en todos los resultados que pueda haber en cuanto a conversiones, a ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.